Hola, ¿qué tal? A continuación explicaremos el diagnóstico organizacional. Diagnóstico organizacional. Se puede definir al diagnóstico como un proceso analítico que permite conocer la situación real de la organización en un momento dado para descubrir problemas y áreas de oportunidad con el fin de corregir los primeros y aprovechar las segundas. ¿Qué sucede? Un diagnóstico es simplemente un análisis previo muy por encima de la situación, en este caso empresarial, lo que es la parte de organización. ¿Para qué? Para saber a simple vista cómo va la empresa, cómo está trabajando, bajo qué mecanismos está haciendo los procesos y así sucesivamente. Es simplemente como un estudio previo, pero mucho más sencillo. Y de las áreas de la empresa en general. Puede ser desde el área administrativa hasta el área de impuestos, área de mercadeo, área de finanzas y así sucesivamente. Elementos del diagnóstico organizacional. Se puede dividir al diagnóstico organizacional en tres etapas principales: generación de información, organización de la información, análisis e interpretación de la información. Simplemente generación de la información es simplemente cómo se genera la información dentro de la empresa. La información de trabajo, los nuevos conceptos, las nuevas teorías, las nuevas normativas. Y en la organización de la información es cómo organizan toda esa información, cómo organizan todos esos conocimientos de trabajo, los manuales de procedimientos, las formas de trabajar, entre otros. También lo que es la parte de análisis e interpretación de la información es simplemente la parte final. Es un análisis, una conclusión, un estudio detallado de lo que se ha hecho para interpretar la información que se está analizando brevemente. Perspectiva del diagnóstico organizacional. El diagnóstico organizacional se divide en dos perspectivas principales, una funcional y otra cultural, cada una con sus propios objetivos, métodos y técnicas. Son complementarias entre sí y dan origen a dos tipos de diagnóstico: diagnóstico funcional y diagnóstico cultural. Diagnóstico funcional. El diagnóstico funcional examina las prácticas de la comunicación que tiene que ver con la producción, la satisfacción del personal, el mantenimiento de la organización y la innovación. Ya va lo que, como su nombre indica, lo que es la parte de la función, el proceso de la puesta en marcha. Se trata es de todos los mecanismos que son necesarios para colocar en funcionamiento el proceso o el proyecto que se va a hacer. Técnicas cuantitativas aplicables. La técnica cuantitativa aplicable más resaltante es la encuesta, que es la que se utiliza por la mayoría de las empresas. La encuesta es simplemente la información recogida por medio de esta técnica, puede emplearse para un análisis cuantitativo con el fin de identificar y conocer la magnitud de los problemas que se suponen o se conocen en forma parcial o imprecisa. El método que puede utilizarse para levantar la encuesta es el cuestionario. Simplemente la encuesta, un resumen de preguntas de forma anónima en su mayoría, tanto a los empleados como a entes externos, para tener una información concreta sobre los procesos de trabajo o sobre lo que se esté preguntando, con el fin de analizar, concluir y mejorar. Técnicas cualitativas aplicables. Tenemos la observación, tenemos las entrevistas individuales, tenemos los análisis de documentos, discusión en grupos pequeños y dramatización. Caso práctico. Indique si es verdadero o falso. El diagnóstico organizacional es de los pasos fundamentales e iniciales para comenzar cualquier proyecto o plan de trabajo. Verdadero. La explicación es la siguiente: de no generarse un estudio en detalle de cada una de las actividades y situación empresarial de la compañía antes de empezar el proceso de trabajo, hay un gran riesgo de que fracase el proceso de trabajo o el plan de proyecto que se esté realizando. Simplemente el diagnóstico organizacional ayuda a que se puedan lograr los proyectos, el plan de trabajo, pero de no generarse un estudio en detalle de cada una de las actividades,
que todos los miembros del equipo de trabajo estén colaborando con ese proceso, simplemente el plan de trabajo va a fracasar, ya que no colaboraron en el diagnóstico. Esta colaboración del diagnóstico va desde prestar ayuda en temas de trabajo, como suministrarle inclusive información al agente externo que está haciendo el diagnóstico en caso de que sea un agente externo y no dentro de la misma empresa. No ocultar información, ser transparente mostrando las cosas, ser sincero, responder netamente lo que preguntan, y también facilita lo que es el proceso en términos de tiempo. Muchas veces se alargan lo que son ese tipo de diagnósticos, procesos inclusive hablando un poquito de otra área de auditorías, porque simplemente cuando se va a hacer el trabajo a la empresa externa, simplemente los trabajadores esconden la información y no la quieren mostrar a tiempo. Entonces simplemente al no tener una claridad de la información, simplemente hay cosas que se van quedando sin poder ser cerradas, sin poder ser concluidas. Entonces eso retrasa más todos los estándares de procesos y de proyectos. Generalmente, cada vez que hay un ente que va a hacer un diagnóstico organizacional, va a hacer un trabajo especial a alguna empresa, va a hacer un proceso de auditoría, va a hacer un proceso de finanzas contables, siempre hay que suministrar la información que sea necesaria y de apoyo para que se pueda gestionar el proyecto como tal. Conclusión. El proceso del diagnóstico organizacional se apoya en ciertas herramientas en cuanto a su aplicación. Básicamente podemos hablar de dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. Con el primero se busca la medición exacta de ciertas variables establecidas de antemano y su posterior comparación. El segundo depende más de la agudeza de la percepción del investigador al analizar los datos. Simplemente el cualitativo viene de calidad, como su nombre lo indica, y cuantitativo de cantidad. Simplemente ambos enfoques son muy importantes y de hecho se complementan, porque siempre que se toma generalmente una decisión es muy raro tomar una decisión completamente cuantitativa y no hablar de la parte cualitativa en ninguna parte. Ambas se complementan porque es necesario cada vez que vas a comprar o adquirir o vas a opinar o sacar una conclusión de un producto o servicio, de un plan de trabajo, ser consciente con la cantidad, ya sea la cantidad económica y la calidad de los procesos de trabajo, que es algo muy muy importante. De eso se trata las dos, se complementan. Como tal, este tema es muy importante ya que toda empresa necesita un diagnóstico operativo que las ayude a tener en cuenta cómo va su situación, cómo están trabajando, de qué manera lo está haciendo, claro, por puro personal capacitado, con el fin que la empresa pueda recibir un informe con lo que serían las mejoras, con lo que sería inclusive pudiera ser una matriz DOFA donde se le reflejen las debilidades que se notaron, las fortalezas, las posibles oportunidades y luego las amenazas. Y se establecen estrategias en la misma matriz DOFA de cómo hacerle frente a cada una de esas debilidades y posibles amenazas que ocurran. Igual pasa con la parte presupuestaria. Simplemente todos estos planes que hemos estado viendo, inclusive en sesiones anteriores, planes operativos, planes en detalle, análisis, son puros planes que se encargan de ayudar al proceso productivo de la empresa. Ya queda de la empresa saber utilizar estos procesos o simplemente no utilizarlos y arriesgarse a un fracaso rotundo. Estos procesos, lo importante es que se adaptan a cualquier tipo de empresa sin importar la naturaleza. Digamos, el diagnóstico organizacional se adaptará a una empresa que sea netamente del área financiera, al mismo tiempo que sea una empresa del área de mercadeo, como también una área de publicidad, como también puede ser un área de telecomunicaciones, un área de informática. Habrán cosas que se cambien en el tipo de diagnóstico, porque el tipo de procesos en cada una de las empresas tiende a variar, pero por el área nada más. Pero por el resto es básicamente el mismo diagnóstico que se hace, el mismo fin. Porque ¿qué es un diagnóstico? Observar, sacar conclusiones
recomendar y luego volver cuando eso se haya ya arreglado. Eso es lo mismo que sería en una empresa tanto del área financiera como del área de mercadeo como del área de publicidad. De eso se trata un diagnóstico. Si hay un ente externo de que una empresa va a hacer un análisis, lo mejor es nunca jamás ocultar información. Porque ocultar información es un acto bastante delicado. Y toda información que se pida se debe mostrar abiertamente y explicarse en detalle. Y más en lo que es la parte financiera. La parte financiera jamás muestra un código de simplemente no mostrar información, no mostrar las cosas. Como comenté el ejemplo, si hay un proceso de auditoría y no se le muestra la información a la persona que está haciendo el trabajo, lo único que va a generar es que o coloque una nota negativa en el informe o simplemente se tarde más el proceso de trabajo, lo cual no conviene a ninguna de las partes. ¿Por qué ninguna de las partes? Bueno, uno, el que está haciendo el proceso de auditoría no se puede devolver a lo que sería su empresa que lo mandó o su firma contable. Y los de la propia empresa que están recibiendo al auditor simplemente no pueden terminar de concentrarse solo en sus actividades, porque cuando aparece un chico de una firma y está haciendo un trabajo de auditoría, al mismo tiempo que estás haciendo tus actividades, tienes que irlo ayudando en lo que él necesita o información que él te pida. Entonces eso también es como que bastante estresante. Mientras más rápido, en mi opinión, se puedan salir de esos procesos de la mejor manera posible, cumpliendo todos los estándares, todo lo dicho en las normativas, es lo mejor. Es lo mejor, se hacen las cosas correctas, se gana tiempo, que es algo muy, muy importante, y queda una completa y total transparencia. Porque muchas veces al no mostrar información surgen las malinterpretaciones, entre otros aspectos. Bueno, aquí terminamos con la sesión. Fue un placer y nos vemos en la siguiente.